Una vez más le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, cada hermano, cada hermana, cada familia que está con nosotros en este día a través de su programa del Año Bíblico, donde emprendemos viajes por las páginas bíblicas en las cuales podemos conseguir riquezas, grandes tesoros que nos da el valor de seguir confiando en esas promesas que son fieles, que son eternas. Ahorita estamos viajando por el segundo libro de las Crónicas. Estamos recordando una vez más los grandes acontecimientos que pasaron en ese país llamado Israel, en una gloriosa experiencia. Cuántas bendiciones Dios les prometió y les cumplió. Así que estamos ahorita acompañando al rey Salomón a los preparativos del majestuoso templo que fue conocido como el Templo de Salomón. Y aunque su padre trabajó durante muchos años reuniendo materiales para la construcción e incluso personal para la elaboración de este lugar, no fue sino hasta el gobierno del rey Salomón, hasta el cuarto año de su gobierno, que se inicia entonces la construcción de este templo, que duró 7 años y fue una obra arquitectónica de gran renombre en el país de Israel. Muchos de otros países acudieron a Jerusalén a visitar este magno templo. Así que hoy seguiremos entonces viajando por las páginas bíblicas y serán pues los capítulos 5, 6 y 7 de Segunda de Crónicas. Vamos entonces a iniciar ya elevando a Dios nuestra oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Nosotros hemos entendido que tú eres Dios bueno, creador del cielo y de la tierra, que de ti nada se puede esconder, Señor, porque aún nuestros pensamientos, nuestros suspiros, tú los conoces, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de estar reunidos para leer tu palabra. Danos sabiduría de lo alto, danos temor en tu corazón. Prepara nuestros corazones para escuchar tu voz y nuestras manos para ponerlas por obra. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos a corregir, Señor. Tenemos muchas cosas que aprender de ti, tenemos muchas cosas que cambiar, Señor. Tu palabra nos enseña, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y necesitamos ese descanso, Señor, necesitamos esa confianza plena en ti. Ayúdanos a aprender de ti, Padre bueno. Permite que cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, en tus manos están. Ten piedad, Padre bueno, así como en la antigüedad muchos se acercaron a ti clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tantos hoy están clamando así, Señor, para que tu bondad, tu mano sanadora, pueda hacer una obra gloriosa. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada país que ya está conectado, Señor, cada oyente desde los distintos lugares del mundo. Extiéndeles hasta ellos tu manto de gracia y misericordia. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados oyentes, aquí vamos ya entonces, apretamos nuestros cinturones y vamos a seguir viajando en las Sagradas Escrituras, pues estamos ya en el segundo libro de las Crónicas, ya estamos cerca de terminar lo que se conoce como los libros históricos. Comencemos entonces. Segunda de Crónicas, capítulo 5.
Y acabada que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los vasos en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón juntó en Jerusalén los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los cabezas de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y juntáronse al rey todos los varones de Israel a la solemnidad del mes séptimo. Y vinieron todos los ancianos de Israel y tomaron los levitas el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos de saltuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había a él reunido delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el asiento del arca y cubrían los querubines por encima así el arca como sus barras. Hicieron salir fuera las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del oratorio, mas no se veían desde fuera, y allí estuvieron hasta hoy. En el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho alianza con los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus veces. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban pues las trompetas, y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Gracias a Dios. Cuando nosotros leemos estos acontecimientos, podemos decir como que ese es el preciso momento para un final feliz. Hasta allí, una majestuosa experiencia que vivió el pueblo de Dios cuando todo lo anticipado para la fundación de este templo, fíjense cuántos años David reuniendo materiales de muy alta calidad y ese deseo vivo que nació en su corazón de tener un lugar especial, un lugar de renombre, algo muy fino en el cual fuese adorado al Dios de Israel. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto sucedió? Y este acontecimiento que hizo mover en todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chico, apoyando para este lugar santo. Y de verdad que nosotros, yo en lo particular, yo me imagino allí en la inauguración de ese templo, y eso es, como dicen, otro nivel, que los sacerdotes no pudiesen entrar porque Dios mismo, la presencia de Dios llenó, desbordó ese lugar. Y yo creo que muchos de los que estamos escuchando hemos sentido en un culto de oración, en un culto de adoración, algo sobrenatural que uno no puede explicar. Uno no sabe si llorar, si reír, si gritar, si cantar. Son sentimientos sumamente encontrados y que no nos permite describir la grandeza de sentir la presencia de Dios. Cuánto logro, ¿verdad? Cuántas bendiciones. Y yo a veces
meditando en estas cosas, en cuánto Dios se gozó, porque esto es gozo de Dios en bendecir a su pueblo, en un pueblo ocupado, en un pueblo que anheló lo mejor para la obra de Dios, que no solamente se conformó en asistir a la inauguración del templo, no. Parte de quizás de esos utensilios que se elaboraron fueron materiales que salieron de su corazón, de su bolsillo, para que todo esto fuese una realidad. Y les digo esto porque es cierto que hubo oro, plata, bronce sin número, pero esto no se guardó sin figuras, sin forma. De todo este material se hicieron muchos utensilios para el uso sagrado en el templo de Jehová, mucho. Y pensando en esto, trayéndolo a los momentos actuales, quizás en nuestros templos son bastante sencillos, muy humildes, pero ese utensilio que acá se nos nombra, pues, que fueron hechos de oro, de bronce, de plata, sobre todo de oro. Todos los utensilios del lugar santísimo, el material era de oro. Ahorita no podemos decir, bueno, tenemos ni siquiera el pedestal donde se coloca el micrófono, podemos decir que es de oro. Pero analizando esto, yo siento que nosotros, los hijos de Dios, somos instrumento de Dios en sus manos, y Él ha hecho de nosotros eso para uso santo, de oro, ha hecho de nosotros para el servicio de Dios. No estamos aquí de adorno, nosotros no somos adorno en el templo de Dios, nosotros tenemos un uso santo para Dios. Y qué bueno es que nosotros reconozcamos que el mayor tesoro, el cual Dios viene a buscar y enviará a su Hijo, no serán por las cuatro paredes, no será por el techo bonito que haya, sino por las almas que se hayan congregadas en cada templo de Dios para adorar y contemplar la hermosura del Señor. Entonces toda esta magnificencia que nosotros leemos en la palabra de Dios, cómo nos revela el regocijo que hubo con todos los príncipes de las tribus y los jefes de las familias, todos los hijos de Israel que trajeron el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión, la trajeron entonces en ese mes séptimo, ya el inicio de las fiestas de las cabañas. Ellos llevaron el arca y el tabernáculo de la reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, todos los levitas lo llevaron. Y recordemos que todo esto que se realizó, todos estos utensilios no fueron hechos allí. Esto que se elaboró, las tazas, los garfios, las cucharas, todo esto que se elaboró de ese material muy fino, todo esto se elaboró en las afueras. Dice que en la zona del Jordán, porque es una tierra arcillosa, allí se hicieron los vaciadizos. Allí afuera se formaron para después ser traídos entonces al templo para darles el uso santo. Todo esto nos relata el arduo trabajo que se realizó en estos años de gobierno del rey Salomón. Y toda la congregación se halló reunida delante del arca, y hubo tales sacrificios, ovejas, bueyes, que hubo tanto que la palabra de Dios no nos dice a certeza cuántos fueron los animales que se dieron en sacrificio. Los sacerdotes, como les corresponden, ellos trasladan el arca del pacto al lugar santísimo, allí al santuario de la casa, y la colocaron precisamente debajo de las alas de los querubines que se habían tallado también, que eran también hechos de oro, con madera, cubiertos de oro. Todo esto lo hicieron entonces entrar al lugar santísimo, y de allí pues nos revela que el arca que se había traído, allí estaban las 2 tablas que Moisés había puesto allí en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel
cuando ellos habían salido de Egipto. Y aquí nosotros decimos, bueno, por aquí falta, porque nosotros habíamos leído que en el arca estaban guardadas las tablas, la vara de Aarón y también una porción que Jehová había mandado a guardar del maná. Recuerdan que tenía esos 3 ingredientes, pero aquí solamente nos detalla que se encontraban las tablas de los mandamientos de Dios. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con la vara de Aarón? ¿Y qué pasó con el maná que se había tomado como muestra, como testimonio a las generaciones futuras de la manutención, de la providencia de las cuales Jehová otorgó a su pueblo? No nos enseña la Biblia qué pasó. Se cree que hayan sido perdidas entre las guerras, porque recordemos que no hubo un cuidado máximo tampoco cuando Saúl estuvo a cargo del reino de Israel, de esta reliquia como es el arca del pacto. Pero no nos revela la palabra de Dios en sí qué pasó entonces con la vara de Aarón, qué pasó con la porción de maná que nos enseña la palabra de Dios que tenía el arca del testimonio, este importante arca que la mandó Jehová a hacer. De hecho, tampoco nos dice referencia, porque en este capítulo, en este libro, nosotros vamos a repasar lo que sucedió en el reino de Israel antes de dividirse y después de dividirse. Pero tampoco nos revela en qué momento el arca se pierde de las manos del pueblo de Israel. Pero sabemos que se pierde. Ahora, en la actualidad se confirma, pues, de hecho en estos días me decía Matías, mi hijo mayor, que había visto los videos donde afirman que ya el pueblo de Israel tiene el arca del Señor y que están pues en espera de la oportunidad de construir lo que sería el templo de Israel donde se guardaría el arca. Y él me decía que había escuchado cuando habían encontrado el arca, que afirman que habían encontrado el arca, de la cual pues Dios es la señal o el pacto que el Señor había hecho con su pueblo en el desierto. Y bueno, esto realmente no nos debe asustar, porque recordemos que esto es parte del cumplimiento de las profecías del Señor. Sí se tiene que hacer, sí se tiene que construir el templo. Y bueno, la verdad, en el Apocalipsis se menciona del arca en el cielo, y yo le pregunté la vez pasada al hermano Joaquín Abreu, le dije, ¿será que entonces el arca el Señor la guardó? Pero recordemos también que cuando Moisés está en el monte de Sinaí, el Señor le mostró un modelo del arca. Entonces podemos deducir que la que aparece en Apocalipsis sería la que Moisés vio cuando estaba en el Sinaí con Jehová, que de allí entonces toma él las medidas o todo, porque el Señor fue en sí el diseñador del arca del pacto, fue Jehová. Entonces hay muchas cosas que a veces uno quisiera como que, ay, esto aquí falta esto, ¿cómo conocerlo? Pero bueno, Dios nos va dando el conocimiento a medida que nosotros vayamos demandando de Dios ese saber. Y aquí entonces en este capítulo pues nos revela cómo los levitas y los cantores y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, al igual que sus hijos y sus hermanos, estaban vestidos de lino muy fino y estaban con los instrumentos que habían hecho en el mandato de David, y eran 120 sacerdotes que estaban tocando trompetas. Y cuando sonaban las trompetas y cantaban a una para alabar y dar gracias a Jehová, todos alzaban su voz y las trompetas y todo instrumento y alababan a Jehová diciendo:
que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, cuando nosotros vemos estos acontecimientos de suma importancia y relevancia, nos damos cuenta cómo la alabanza, cómo los instrumentos están allí, no pueden faltar. Y he escuchado a muchos hermanos decir, pero es que la música viene del cielo. Entonces, si la música viene del cielo, la alabanza no tiene principio ni fin, porque el cielo siempre ha sido eterno, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Entonces, la alabanza nunca ha tenido principio, porque si viene del cielo, nunca se acabará. Entonces, qué maravilloso es todos estos acontecimientos. Y pues como nos dice el Salmo 22, ¿verdad? Recordemos, Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. No es que Él visita, no es que Él llega y se asoma cuando hay alabanza. Él habita, Él allí está cimentado en la alabanza de su pueblo. Y aquí pues hay un pueblo agradecido, un pueblo que ha reconocido la mano proveedora de Jehová, que en todo lo que le rodea ve reflejado a Dios como su proveedor. Un pueblo que es movido por un líder, por un rey, que está siendo usado para honrar y glorificar a Dios. Y todo lo que es el ente religioso, todo lo que es esa columna vertebral, como lo es la esencia de observar y amar a Dios y reconocer su grandeza, está tan bien afinado que el Señor no duda en manifestarse. Llena por completo ese lugar, visitando ese lugar y dándole a entender a su pueblo que allí Él ha de morar. Entonces, en esta inauguración de este templo, pues nos toca a nosotros quedarnos para contemplar la majestuosidad que en ese lugar se ha de realizar. Y bueno, estamos ahorita en el templo de Salomón en la inauguración, y entonces es la hora de alabar al Señor, porque ¿quién ante tal majestad no caerá postrado a adorar a Dios? Son acontecimientos que, vuelvo y repito, que aunque sucedieron hace tantos años, pero eran un anticipo a lo que en la extensión de la palabra de Dios se iba a realizar. Y hay algo que a mí siempre me ha hecho eco, y es que, no sé, yo creo que aquí hay muchos hermanos que experimentaron en el año 2015, recuerdan que eso fue un mover glorioso. De verdad que en lo particular yo me sentía como en la época de Ageo. Hubo algo que se movió por todas las iglesias. Yo creo que la más sencillita sintió la presencia de Dios. Dios se movió en cada uno de sus templos. Dios llenó de una manera palpable el pueblo de Dios con las manifestaciones, las múltiples manifestaciones que suscitaron desde la conferencia en Carolina del Norte del 2015. Eso fue algo glorioso, de verdad. Y yo recuerdo que en esos programas, a pesar de que no habían visita de otros lugares, no habían oficiales, pero Dios hizo algo maravilloso. Siento que la presencia de Dios recorrió la faz de la tierra y sentíamos los templos llenos de Dios. Algo maravilloso. Siento que si hubo un momento especial en el cual el Señor debía venir, era en ese preciso momento, porque cuántos hermanos con muchos años que habían sido heridos por el pecado y habían retornado a la fe. De verdad que esto fue algo glorioso, algo que creo, me pareció escuchar al apóstol Miguel, que había un aproximado en esos poquitos años de unos 3,000 ungidos. Y eso fue de verdad un mover, eso fue de verdad que algo glorioso. Es que no hay otra expresión. Yo recuerdo de hermanos que tenían más de 20 años que habían sido heridos por el pecado y que yo los veía, se veían como si fueran huesos secos, y a la voz de la palabra de Dios tomaron vida. Y entonces todos estos acontecimientos, por eso les digo, no habrá en nuestros templos estos lujos, estas
cosas tan excelsas, ¿verdad? Que nos detalla que tuvo el templo de Salomón. Pero déjeme decirle que usted, su alma, es ese utensilio, esa porción de oro que el Señor quiere formar en usted, un vaso para santificación y honor, para que esté en el templo y siendo o teniendo un uso santo. Eso es lo que hoy en día pues he logrado un poquito asociar con estos acontecimientos. Vuelvo y les digo, el Señor es misericordioso con nosotros y quiere que nosotros tengamos esa mente clara, que entendamos que Él quiere en nosotros hacer algo maravilloso. Vamos a seguir avanzando ya al siguiente capítulo, como será el capítulo 6. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues levantéme yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que concertó con los hijos de Israel. Púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un púlpito de metal de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y púsose sobre él, e hincóse de rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Tú lo dijiste de tu boca, mas con tu mano lo has cumplido, como parece este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, a condición que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú delante de mí has andado. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mas ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti,
que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, y él le pidiere juramento haciéndole jurar, y el juramento viniere delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y obrarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, tornándole su proceder sobre su cabeza, y justificando el justo en darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel cayere delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre, y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerrasen, que no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si lo cercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieres sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido. Si vinieren y oraren en esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado yo. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su derecho. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te airares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos obrado, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, ruego te estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Sean, oh Jehová Dios, vestidos de salud tus sacerdotes, y gocen de bien tus santos. Jehová Dios, no hagas volver el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias de David tu siervo.
Hay tanto que aprender de la oración de Salomón, que de verdad que aunque la leamos en Reyes capítulo 8 y la leamos acá en Segunda de Crónicas capítulo 6, nos sigue suministrando tanta enseñanza. En realidad, estos párrafos, estos paisajes bíblicos nos dan tanto, ¿verdad?, que de aprender. Cuando nos damos cuenta que una vez que el templo es abierto a las puertas para recibir al pueblo que va a entregarle a Dios su mejor tesoro, su voluntad, su corazón, su alma en reconocimiento de la grandeza y de la excelsa presencia de Dios en medio de su pueblo. Este pueblo se congrega en este lugar, es guiado por su líder político, como es el rey, pero a su vez también el rey funcionaba como un líder en cuanto al ámbito espiritual, porque el rey había pedido a Dios que le otorgase la sabiduría para poder dirigir este pueblo, que era muchedumbre, que era mucho en extremo. Y aquí vemos esa petición de Salomón contestada de Dios. Al construir este templo, al dirigir y al guiar al pueblo hacia un encuentro estrecho con su Hacedor. Tenemos acá en esta oración el reconocimiento de la grandeza de Jehová, pues Salomón le expresa: tú has dicho, Señor, que tú habitarías en la oscuridad. Y bueno, yo aquí hemos edificado una casa de morada para ti. Necesitamos que también estés sosteniendo este lugar. Y esta oración que eleva el rey al volver su rostro y bendecir a toda la congregación de Israel que estaba allí en pie, conmovido. ¿Ustedes creen que esta congregación que se hallaba acá, el pueblo, tenía un corazón pero vuelto una masilla, en el sentido que el Señor los tomaba y les daba la forma que el Señor quería? Cuando uno está así, yo sé que muchos de los que están escuchando han tenido estas experiencias. Cuando uno está en el templo, tiene el corazón en estilo masilla, el Señor nos agarra, nos moldea y nos da ese gozo y nos da ese reconocimiento de entender que quiénes éramos nosotros para estar ahora perteneciendo a un pueblo santo, a un real sacerdocio, ¿verdad? Y este pueblo yo me imagino este pueblo con lágrimas en los ojos. Yo me imagino a este pueblo como dicen, no le cabía el corazón en su pecho al ver tanta majestuosidad, al palpar tanta grandeza de Dios. Y este hombre, al extender sus manos al trono del Señor y elevar esta plegaria, ¿ustedes creen que más de uno aquí, más de uno de los que estaba acá congregados, también cayó postrado en oración a Dios? Porque esto sencillamente fue Dios manifestado de una manera legítima y transparente. Toda la congregación que estaba allí en pie, quizás temblando, quizás llorando, riendo, con cuántas emociones allí. Y el rey bendice a Jehová, el Dios de Israel, y le agradece que haya cumplido todo lo que le había prometido a su padre, a David. Pues desde el día que Jehová había sacado a su pueblo de la tierra de Egipto, no había escogido a ninguna de las ciudades del país de Israel para edificar casa donde estuviese el nombre del Señor. Sin embargo, tuvo a bien llamar detrás de la majada de las ovejas al pastorcito y hacer de él entonces un linaje diferente. Y allí estaba cumplida la promesa que le había dado a conocer Jehová por medio del profeta Natán, cuando le dijo que Dios te va a hacer a ti casa. Tú quieres hacerle casa al Señor, pero
sabes que será el Señor quien hará casa de ti hasta la eternidad. Y el Señor cumple su promesa. Acá tenemos esta obra majestuosa que el Señor le concede a Salomón edificar en los días de gloria del pueblo de Israel. Y le dice entonces en su oración: Jerusalén ha sido escogida para que ésta lleve el nombre de Jehová. Y miren que es tan trascendental este nombre, que la patria celestial que el Señor nos ha prometido, pues se llama la Nueva Jerusalén. Así que allí mismo, precisamente el mismo nombre de la ciudad en la cual se edificó este templo, en la cual reposó el arca del pacto, pues así mismo se llama el lugar donde el Señor nos llevará a morar. Y en la oración Salomón le dice a David, en su corazón él tuvo el deseo, el anhelo de edificar casa al nombre de Jehová. Pero Señor, tú le dijiste a mi padre que en cuanto él había tenido ese corazón, ese deseo de edificar casa a tu nombre, que había tenido ese anhelo, tú le dijiste que no lo haría él, sino que tu hijo, el que saldrá de tus lomos, será el que edifique casa a mi nombre. Y tú lo has cumplido, Señor, tú lo has hecho. Pues nací yo, me levanté en lugar de mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como lo has dicho. Y aquí está la casa edificada, casa grande, porque grande es el Dios de Israel. Y allí se ha puesto el arca en el cual está el pacto que se celebró con los hijos de Israel. Qué dedicación, qué manera, Salomón, de elevar y reconocer la grandeza del Señor. Cuando Salomón dedicó el templo que había construido para que Dios pudiera habitar entre su pueblo, él se presentó ante el Señor, presentó peticiones relacionadas con muchas situaciones que ocuparía a Israel en el futuro: el pecado, los enemigos, el perdón, la sequía, la plaga, la guerra, la cautividad, y cada petición era seguida por un ruego para que Dios escuchara y respondiera a las oraciones de los israelitas. Cuando se terminaron las peticiones de Salomón, Dios demostró dramáticamente su aprobación del templo y su aceptación de las oraciones de Salomón, pues un relámpago de fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios y las ofrendas, y entonces la gloria del Señor llenó ese lugar. Nos damos cuenta que en la petición que eleva Salomón hubo un vasto conocimiento de la ley de Jehová, pues esto que él va tomando como consecuencia del pecado eran los castigos pronunciados en el libro de Deuteronomio, pero que a cada uno de esos castigos que eran el resultado del pecado de dar la espalda a la ley de Jehová, el Señor en su misericordia les prometía restauración. Por muy enojado que el Señor estuviese, Él no guardará para siempre su enojo. Si Él confiesa todo esta oración, me sorprende tanto porque es que nosotros vamos leyéndolo y vamos entrelazándolo con Deuteronomio, porque precisamente fue lo que Jehová le dio a conocer al pueblo en ese estatus: cuando obedecieres te va a venir esto, por obedecer, por amarme, por hacerlo, por hacerme a mí, ese Dios que te ama a ti. Cuando haya esa íntima comunión conmigo, esto es lo que tú recibirás. Pero también le hace referencia a todo lo que pasaría si el pueblo a Dios dejaría. Y entonces Salomón logra conectar el juicio del Señor en los castigos, pero también la misericordia que seguiría al pueblo una vez que él reconociera su error y corrigiera su mal. Y fíjense que nosotros podemos hacerlo palpar, esto es palpable, porque la importancia de este templo y el sello de Dios, el pacto de Dios, porque aceptó esta oración, consume el holocausto como señal de que todo lo que él pronunció fue escuchado ante el trono de Dios.
y hace referencia y me recuerda mucho a este hombre, a Daniel, pues él abría las ventanas que daban a Jerusalén. Y esto me traslada a esta oración. Daniel conocía el impacto de esta oración que había tenido con su pueblo y precisamente dirigía su oración en la ubicación donde debía estar Jerusalén, donde debía estar el templo, conociendo que Dios no muda, que Dios no cambia. Entonces, cuando se hace una oración, y yo sé que ustedes muchos han experimentado esto, hay momentos en que uno ora. Yo les pregunto a ustedes oran, y todos van a decir todos los días, y es verdad, nosotros es una práctica que es parte de nuestra agenda diaria, la oración, la meditación de la palabra. Pero hay oraciones en nuestras vidas que marcan un antes y un después. Hay oraciones en que usted se derrama, usted siente que usted se derrama como el ungüento que aquella mujer vertió sobre los pies del Señor. Hay oraciones así, que usted siente que usted se quiebra y ese ungüento se esparce ante la presencia del Señor y el Señor lo percibe como grato aroma. Y aquí sucedió algo así. Salomón entendió la majestad de Dios y él presenta todas sus preocupaciones, porque todo esto que el pueblo, todo lo que él hizo alusión está ya escrito en la ley de Moisés. Pero él confía en la misericordia de Dios, que a pesar de que el pueblo cayese en idolatría, fuese echado a otras naciones, porque lo menciona, y de hecho sucedió, esto que sucedió. Pero el Señor recibió eso, le fue grato a Dios ese reconocimiento, esa humillación que tuvo este rey ante la presencia de Dios. Y Dios realza la importancia de este templo. Lo realza la oración. Mire, la oración sentida, esa oración que a veces ni siquiera pronunciamos, se hace como un murmullo en nuestros labios, pero hay un contacto, una comunión, hay algo que entrelaza nuestra voluntad con la de Dios, que nos levantamos de allí, de haber elevado a Dios esa oración, como que si hubiésemos vuelto a recibir la unción. O algo pasa en nosotros, no sé, pero algo pasa. A veces nos levantamos como temblando porque sentimos algo diferente. Pero a lo que voy es cuando oramos, este hombre elevó una oración que se repite en el capítulo de Reyes, capítulo 8, el primero de Reyes 8 y ahora en segunda de Crónicas 6. Y lo leemos en ambas versiones o en ambas presentaciones y usted le saca tanto provecho a esta oración, pero tanto provecho. Porque este hermano, Salomón confesó de una manera clara en su oración la importancia del nombre del Señor. En esta confesión se presenta una gran verdad acerca de la reacción divina a nuestras oraciones. Es algo de verdad que nosotros no podemos dar la espalda. Dios de una manera especial contestó y aprobó la petición, la solicitud de este hombre y todo el pueblo. Imagínense todo el pueblo al ver dicha manifestación natural, ver cómo el templo se llena de esa nube, algo tan sublime como esa nube, pero algo tan poderoso también como el fuego. Se presentó el Señor de estas dos formas. Y esto es cierto, el Señor es algo tan sublime, tan delicado como una nube, como el humo, pero algo tan poderoso y destructor también como el fuego. Entonces, miren el contraste que hay en esta inauguración. Y qué majestuoso es el saborear la presencia de Dios, así de maravilloso y así de lindo. Y nos damos cuenta cómo expresa también el beneficio aún para los extranjeros que no fueran del pueblo de Israel. Ahí nos toca nuestra parte. Ahí nos toca nuestra parte.
esos que vendrán de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu poderosa mano, porque ellos oirán desde el cielo que hay un lugar especial, hay un lugar donde los que claman a ti, pues recibirán esas peticiones que tienen en su corazón. Entonces hay esa intercesión por parte de Salomón al decirle: Señor, tú ampararás su causa de aquel extranjero que tomare ese valor de llegarse a ti. Tú ampararás su causa. Hasta allí está también en nosotros cae en nosotros esa bendición. Y en el versículo 36 nos revela una verdad tremenda que está presente y los recuerda el Nuevo Testamento. En el versículo 36 nos dice: Señor, si pecaren contra ti, y abre paréntesis, porque es que no hay hombre que no peque, no hay hombre, y tú te enojares contra ellos, y tú los entregaras delante de sus enemigos, y los llevases cautivos a otras tierras, allí lejos, pero ellos se volvieran a ti. Ahí está la gran verdad, se convirtieran de todo su corazón y de toda su alma, se convirtieran de su mal camino. Ahí está, y ahí ocurre el milagro de la transformación. Allí tú los perdonarás y los ampararás. ¿Por qué? Porque tú escuchas la oración, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Y esta verdad revelada en este versículo, que no hay hombre que peque contra ti, pues nos recuerda en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 3 versículo 2 y primera de Juan capítulo 1 del versículo 8 al 10. Es una gran verdad revelada. No hay hombre, no hay uno que diga no peco. Todos pecamos de manera directa o indirecta, pero estamos expuestos a fallar. Pero así como el Señor es amplio y misericordioso en amor, también es amplio y misericordioso en perdonar. Entonces este capítulo trae riquezas, cosas muy lindas que nosotros debemos de valorar y de sacar el máximo provecho para nuestro beneficio. Vamos a seguir avanzando. Vamos ya entonces a entrar al capítulo 7 de Segunda de las Crónicas. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos, y consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes asistían en su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También santificó Salomón el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y los cebos de los pacíficos, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos y el presente y los cebos. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una grande congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron convocación porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la solemnidad por 7 días. Y a los 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus estancias, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey,
Y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y díjole: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo: No faltará varón de ti que domine en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que los he dado, y esta casa que ha santificado mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. Y esta casa que habrá sido ilustre será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: Por tanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bueno, nuevamente el Señor se le manifiesta a Salomón en sueño. La primera vez se le manifestó en Gabaón, ¿verdad? Cuando fue a ofrecer sacrificio, y el Señor entonces allí le hace conocer: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y aquí pues en este capítulo también se nos revela que el Señor se le vuelve a manifestar al rey en sueños, cumpliéndose así la palabra del Señor. Sí, cumpliéndose así la palabra del Señor, como le había dicho a Moisés, que se les manifestaría a los demás en sueños, en algo simbólico, pero así cara a cara como a Moisés no. Y aquí tenemos esto, como Dios usa a sus instrumentos de una manera especial. Cuando Salomón dedica el templo, imagínense, habíamos hablado pues de la forma en que el Señor se manifestó de una manera tan poderosa con este fuego, con la manifestación del fuego que consumió todo el holocausto, y la casa del Señor se llenó. No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque sencillamente no había espacio. Dios había llenado cada rinconcito de ese edificio. Todo estaba lleno de Dios. ¿Qué sería, verdad, el tratar de entrar, pero no, todo está ocupado? El Señor, qué manera de estos sacerdotes experimentar estas manifestaciones. ¿Y qué les tocaba entonces a ellos? Cuando vinieron todos los hijos de Israel y vieron descender el fuego y ver la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué les tocó a ellos? Se postraron sobre su rostro allí en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué expresaron? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí podemos ver la diferencia de un pueblo consagrado a Dios. Cuando ellos vieron esta manifestación, no salieron a esconderse. No salieron a esconderse porque tenían un corazón dócil a Dios, porque se habían preparado con anticipación, dando lo mejor para su justa causa. Y fíjense el contraste, ellos no agarraron y se escondieron: vamos a ser quemados nosotros también, cuando vieron descender el fuego. No había ese temor. ¿Y saben por qué no había ese temor? Porque tenían un corazón
sencillo, tenían un corazón sensible a la presencia de Dios, y lejos de salir corriendo atemorizados, se postraron en adoración. Señor, tú eres bueno, tu misericordia se puede palpar. Miren esto, miren qué enseñanza nos da la palabra cuando nosotros vemos manifestaciones poderosas y estamos buscando la presencia de Dios y estamos esforzando nuestras manos a servirle en la hermosura de su santidad. No hay temor en nosotros. No salimos a escondernos. No salimos a gritar, ¡ay, No, nos postramos ante Dios. Nos rendimos absolutamente a la presencia de Dios, porque reconocemos que estamos allí a merced de su amor, a merced de su protección, a merced de su provisión. Entonces, este gesto que se observa en esta inauguración del templo nos demuestra en qué condición espiritual estaba el pueblo de Dios. Cómo se manifestaron, cómo hubo ese temor y a la vez ese gozo, porque el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y allí entonces el rey ofreció 22,000 bueyes. Se menciona que hubo 120,000 ovejas, y dedicaron la casa del rey, y todo el pueblo y los sacerdotes desempeñaban sus ministerios al igual que los levitas, porque los levitas tenían entonces el gran compromiso de servir en la casa de Dios también con los instrumentos de música, a esos instrumentos que el rey David había hecho única y exclusivamente para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de estos instrumentos, instó con mucho amor al pueblo a hacer lo mismo. Entonces los levitas tocaban sus instrumentos y los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos, y todo Israel de pie, unánimes, con gozo, consagraron todo lo que ellos habían hecho durante estos años. Y allí entonces esta celebración que tuvo un tiempo, imagínense, tuvieron una buena cantidad de tiempo de adoración, de entrega, las celebraciones que duraron semanas, para celebrar, para magnificar la obra de Dios en medio de su pueblo. Y ellos se fueron con gozo. Miren qué manera, ellos se fueron con un gozo a sus casas, porque habían visto cómo Jehová había bendecido, había cumplido a cabalidad las promesas que había manifestado por boca de sus siervos los profetas. Yo creo que hasta aquí el capítulo final y perfecto quedaba bien. Yo creo que ya hasta aquí hasta aquí estaba puntos suspensivos, y fueron felices por siempre y para siempre, y mantuvieron siempre ese espíritu de adoración a Dios y de servicio hasta aquí. Sin embargo, no ha sido así. Nos tocará seguir viendo las cosas buenas y las cosas que no debieron pasar. Sin embargo, pasaron y están escritas para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que nosotros aprendamos a crecer en Dios y aprendamos que en realidad es mejor obedecer que resistir a hacer la voluntad de Dios. Y nos habla la palabra de Dios entonces que el Señor efectivamente se le manifestó a Salomón en la noche a través de un sueño y le confirmó: he oído tu oración y he elegido este lugar para mí como un lugar para que hagan sacrificios. Sí, aceptado he tu petición, he escuchado, y yo voy a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y yo voy a mandar la langosta que consuma la tierra, si enviaría pestilencia a mi pueblo. De esa manera haré si no cumpliesen con el pacto que con ustedes he concertado y que hoy he reafirmado, porque imagínense, y hay un versículo que se ha usado muchísimo, sobre todo en estos años de pandemia, cómo se ha tomado este versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, el versículo 14. Mire que es probablemente uno de los versículos más conocidos y más amados
de este libro de Segunda de Crónicas? Pues en este habla de la solución a los castigos que nos pueden acechar, que nos acercarían si nosotros no obedeciéramos. Y nos hace ver la clave: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ustedes vieron bastante este versículo en tiempo de la pandemia. Bastante se estuvo usando, ¿verdad? ¿Y cuánta verdad nos revela? Si se humillare mi pueblo. Hay un mensaje de un hermano que decía: la humillación es la llave que mueve mi misericordia. No olvido ese mensaje. Y es cierto, cuando nosotros nos volvemos a nuestro estado original, nos volvemos polvo, como le dijo Abraham en la oración a Jehová intercediendo por Sodoma: Señor, nosotros somos polvo y ceniza. Eso es lo que nosotros somos. Cuando nosotros volvemos a ese estado y se convierten, ahí está la clave: no solamente quedes allí humillado, sino te conviertas. Acepta que te has equivocado, pero no te quedes solamente en la aceptación. Corrige. Arrepentimiento no es llorar solamente. Arrepentimiento es cambiar. Cuánto bien nos hace eso, ¿verdad? Cuánto bien cuando nosotros entendemos: sí, he pecado, he hecho lo malo, pero no persisto haciendo ese pecado. No sigo haciendo ese pecado. Y se convirtiere, dice este versículo que es sumamente conocido: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En nosotros, en cada creyente podría ser: yo te voy a oír, voy a perdonar tus pecados y voy a sanarte a ti. Nosotros somos tierra, básicamente somos tierra, ¿no? Y el Señor nos va a perdonar y va a hacer de nosotros algo diferente. Y nos dice entonces cómo le hace la demanda, y le recuerda nuevamente Jehová a Salomón: si tú anduvieses como David tu padre. Miren qué testimonio de la vida de David. Si tú y lo hicieses así, tal cual, que él guardó los mandamientos, guardó mis estatutos, mis decretos, yo voy a confirmar el trono de tu reino, así como lo hice con David tu padre. Y te diré que no va a faltar varón de ti que gobierne sobre Israel. Y le hace la advertencia: pero si ustedes se volvieren y dejaren mis estatutos y mis mandamientos y se fueran a servir a otros dioses y los adoraren, yo los voy a arrancar de la tierra en la cual los he sembrado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la voy a arrojar de mi presencia y la voy a poner como por burla, como por escarnio de los otros pueblos. Y esta casa que ha sido tan excelsa va a ser como un espanto, y todos los que pasaran cerca van a decir: ¿y por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y le van a responder las personas: porque dejaron a Jehová su Dios, el Dios de sus padres, el que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los han adorado y sirvieron por él, y ha traído entonces el Señor este grande mal. Cuando usted lee esto y cuando usted se da cuenta que todo lo que el Señor le pronunció a los profetas, le anunció a los reyes, a los gobernadores, y ellos insistieron en hacer las cosas malas y vieron el juicio que el Señor pronunció hecho realidad, entonces esto nos debe a nosotros, 2, afirmar más en la fe, porque el Señor honra a los que le honran. Eso es algo así como la ley de gravedad. Todo lo que usted lance hacia arriba, pues va a caer. Eso es algo así. Eso no tiene acepciones. El Señor es misericordioso, pero el Señor también cumple con el galardón, pero también con su corrección. Va a haber un necesario, va a haber algo que el Señor hará para hacerte entender que de esa manera no debes caminar. Entonces, ya al nosotros conocer la palabra de Dios, no tenemos excusa. Bíblicamente no tenemos excusa.
bíblicamente no hay excusa. Ya usted saber que existen los mandamientos del Señor y que son eternos, y usted dé las espaldas, ya usted no tiene excusa. No hay excusa. Entonces, es bonito cuando el Señor nos compromete. Te conozco y quiero sujetarme a ti, porque he entendido lo que entendió el apóstol Pedro. Señor, solamente tú tienes palabras de vida. No hay más nadie que me dé lo que tú me has prometido. Entonces, por lógica, es mejor negocio servir a Dios. Qué diferente hubiese sido el final del reinado de Salomón, ¿verdad? Si hubiese atesorado estas promesas que el Señor le dio en su sueño y lo hubiese puesto hasta el último día de su vida, hasta el último suspiro. Salomón hubiese guardado el pacto que concertó Jehová con David su padre, ¿verdad? A veces quisiéramos que hasta aquí llegara la historia. Fueron felices, hermoso, todo lindo hasta aquí. Pero bueno, nos toca seguir avanzando y hay cosas que no nos hubiese gustado que pasara, pero pasaron y el Señor nos revela eso a través de su palabra. Así que Dios nos concede entonces la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir tomando el extracto, lo más importante para nuestras vidas, amarle. Si hay una forma directa en que nosotros podemos conocer a Dios, es a través de su palabra, amándole, reverenciándolo, adorándolo, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca eterna. Entonces, tantas cosas, tantas características tiene Dios para nosotros, sus hijos, que nos quiere entregar, pero a veces nosotros por estar ocupándonos en otras cosas, pues no las recibimos. Vamos a tener entonces ya la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, te adoramos y te exaltamos, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Señor, que tú eres el Señor, Rey nuestro. Perdona nuestros pecados, Señor, faltas, errores cometidos, porque sabemos, Señor, tu palabra nos muestra que no hay hombre que no peque delante de ti. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pies en el camino de la santidad. Ayúdanos, Señor, a que cuando tu presencia se manifieste en nuestras vidas, nosotros podamos caer de rodillas adorándote, Señor, reconociendo tu grandeza y también nuestras bajezas, Señor. Que no haya ese espíritu de temor en nuestras vidas, sino un espíritu de reverencia, de adoración. Que haya ese espíritu de obediencia en nuestras vidas, Señor, que es el que nos va a acercar cada día más a ti. Ayuda a cada oyente, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor. Los matrimonios están delante de ti. Ayuda, Señor, a cada hermano que ha estado caminando en tu pueblo durante muchos años. A veces, Señor, los pies se cansan, las fuerzas se acaban, pero tus promesas permanecen para siempre. Y una de tus promesas es que dice que aún en su vejez estarán vigorosos, estarán fuertes, Señor. Y nosotros confiamos en tus promesas, Señor. Son fieles, son eternas, son verdaderas. Ayuda, Señor, cada hermano que se ha unido en santo matrimonio. Sabemos que hay muchos hermanos que tienen años dando el testimonio de la obediencia a ese pacto que concertaron contigo y con una congregación, de amarse y respetarse hasta el final de sus días, Señor, como es el caso de nuestro hermano Elías y nuestra hermana Patricia Miranda, que tienen 35 años de unión santa, Señor, y cuánto beneficio han traído a tu pueblo. Ayúdalos, sígueles siendo su sostén, Señor, que ellos den un testimonio maravilloso de perseverancia, de vivir en santidad conforme a tu santa y bendita voluntad, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, tú te agradas con tus hijos, tú los amas, tú nos has dado la más grande muestra de amor.
Ayúdanos a creer en ti, Señor, a afirmarnos cada día más en tus promesas. Quédate siempre en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él yo te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.